reanudar grabación. El tema de la capacidad de dignidad, entonces, como les decía, se da por pasado con los videos disponibles de las conferencias que yo les subí al Google Drive. Sin embargo, quiero decir un par de cosas respecto de la capacidad, que son cositas básicas. Primero, todos somos capaces y dignos para heredar a otra persona. Esto significa que aun cuando seas indigno, igualmente vas a heredar a la persona respecto a la cual sufres de una indignidad. Y, o sea, el indigno es heredero y tiene capacidad para heredar. Lo que sucede es que después de que ha muerto el causante, pueden los otros herederos pedir judicialmente la declaración de indignidad para que deje de ser heredero. Es importante hacer esta distinción, porque un desheredado, que es una persona que en el testamento, en virtud de las causales que la ley se lo permite al testador, es desheredada, esa persona no es heredero. Es decir, respecto del desheredado, la ley no hace delación, no hay actual llamamiento a aceptar o repudiar la herencia. Parte siendo no heredero, y si quiere ser heredero, va a tener que ejercer una acción de petición de herencia o una acción de nulidad del testamento, en el cual se le declara desheredado. Así que el indigno es heredero, pero el desheredado no lo es. Cuidado con eso porque es una sutileza, pero importante. Ahora, ¿qué significa ser digno e indigno? Digno significa que eres idóneo moralmente para suceder al causante en sus bienes. Te doy un ejemplo. Si una persona envenenó a otra para heredarlo, como por ejemplo pasó, te acordarás tú, con el profesor Vivaldo, ese famoso en Quilpué, que la mujer lo envenenó junto con su amante para heredar la casa. Para eso quería que se muriera. Y lo engañó y le dio un trago con veneno y lo durmió, después lo mataron con arma blanca. O sea, fue una cosa terrible. Y ahora están los dos condenados a una larguísima pena en la cárcel. Así que en principio somos todos capaces de dignos, a menos que no lo seamos. Ahora, ¿quiénes son incapaces? Y aquí hay una cuestión importante, porque esto conecta directamente con la representación. El que no tiene existencia natural al momento de la apertura no hereda, no sucede. Debo estar vivo, o sea, a los muertos los heredan los vivos, no los muertos. Si alguien murió antes, no puede ser heredero. Pero esto tiene una excepción o se morigera la rigidez de esta norma en el caso, y solo en el caso, de la representación. La representación, esa institución de la representación que explicamos hace unos días atrás en clase, tiene por motivo principal para existir el evitar que esta norma se aplique en ciertas situaciones bien determinadas. Cuando el padre está muerto al momento de morir el abuelo, para que los nietos puedan heredar al abuelo como si fueran el papá que está vivo. Esa es la razón de la representación. Porque si no existiese representación, se aplicaría esta norma. Y como el hijo no existe al momento de morir el padre, entonces los nietos no reciben nada de la herencia del abuelo. Así de simple. Lo mismo se aplica en el tercer orden sucesorio, cuando se trata de dos hermanos y el hermano que debió haber heredado había muerto al tiempo de la sucesión. Entonces, en ese caso lo representa el sobrino. O sea, el hijo representa al padre en la sucesión de su tío. Para eso es la representación, precisamente para evitar esta norma que está aquí en esta diapositiva. Ya. Recuerda entonces que si no estamos en el caso del primer orden sucesorio, padres, hijos, abuelos, padres, nietos, o en el tercero, hermano, sobrino, no estamos en ese orden sucesorio, entonces la muerte del heredero trae por consecuencia que no se sucede nomás. Eso es lo que sucede en la sucesión testada. El otro día lo ponía como ejemplo. Si Luxic le deja algo a tu papá, $1.000.000 a tu papá, y tu papá muere antes que Luxic, resulta que no hay ninguna posibilidad de que ese $1.000.000 llegue a tus manos, a las manos tuyas, como hijo de tu padre. Ninguna.
Porque para poder heredar a Luxic, tu papá tiene que estar vivo al momento que Luxic muera. Si tu papá muere antes y después muere Luxic, se aplica plenamente la regla de que es necesario existir al momento de la apertura de la sucesión de Luxic. Como él estaba muerto antes, no hereda. Y en este caso, y aquí lo tienes que tener súper presente porque a veces uno se enreda, en este caso no opera la representación, porque la representación opera de abuelos, padres, nietos. Y aquí nos encontramos en una sucesión testada, en que no hay ninguna relación, en este ejemplo, ¿no? Es que no hay ninguna relación jurídica de carácter filial entre Luxic y tú. Así que se desconectaron, se cortaron los puentes y no vas a recibir nada de Luxic. ¿Mm? Eso es importante entonces. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Eh, Excepciones. Bueno, aquí ya las está diciendo. La primera excepción, el asignatario condicional suspensivo. Se le puede dejar una asignación a una persona que no existe bajo la condición de existir. ¿Mm? Eh, Ahí está. Fíjate. O esta. Ejemplo, le dejo mi Rolls Royce a mi sobrino Pedrito con tal que se reciba abogado antes de 2018. Ahí tenemos una, asignatario condicional suspensivo. ¿Qué otra excepción? Está medio lenta esta cuestión. Esta es la que les desea. ¿Sí? Asignación dejada a una persona que no existe, pero que se espera que exista. Yo algún día espero le dejo $1.000.000 a mi primer nieto varón, dice el abuelito. Pero todavía no tiene nietos, tiene puras hijas, todas solteras, todas muy solteras y sin hijos. Pero yo me muero, pero el día que nazca mi primer nieto, para que ese nieto me recuerde, al menos que sea con un cuadro arriba de la chimenea, yo le dejo $1.000.000. ¿Mm? Pero un plazo máximo, no deben pasar más de 10 años siguientes a la apertura de la asociación. Esta sería excepción a aquello que hay que existir, o sea, debe existir al momento de la asociación. Tercera excepción, premio a quien ejecute un servicio importante, también dentro de 10 años, no sé, al que descubra la vacuna contra el resfrío común, por ejemplo, podría ser. Tercera excepción. Y las personas jurídicas que no existen, aquí tenemos un problema que no es muy complicado, de derecho público y derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público son capaces de suceder en Chile, puesto que en la legislación chilena les reconoce su existencia. ¿Mm? Pero tenemos, por ejemplo, lo que sucede es que en Chile ha ocurrido que una persona muera dejando mucho dinero y en su testamento le deja sus bienes a un municipio, al municipio que lo vio nacer en los años 30, los años 20, a un pueblito en Austria, a un pueblito en Italia, a un pueblito en España. Y la cuestión es, ¿existe para la legislación chilena la Junta Provincial de Beneficencia de Sevilla? ¿Existe? Bueno, como son de derecho público, debemos ir en virtud del reconocimiento que Chile hace de la existencia de personas de derecho público que se llama España, entonces ese mismo reconocimiento se transmite, rochorrea sobre todas las instituciones de derecho público de ese país. Pero viene el problema de las de derecho privado. Algunos dicen que las de derecho privado, al no haber sido formadas en Chile, para todos los efectos jurídicos no existirían en Chile. Entonces, no le podrías dejar a una persona jurídica privada de otro país bienes porque para el derecho chileno no existen. Recuerda que el primer requisito para heredar es existir jurídicamente al momento de la muerte del causante. Y con esto parece que no. Yo lo encuentro poco práctico, esto lo encuentro que es arbitrario. Yo creo que debemos entender que si una persona jurídica existe según la legislación de otro país, debemos aplicar la misma norma del derecho público. ¿Mm? Eh, y aquí vienen otras cosas que son ya casi curiosas. Eh, sí, esto es lo de Domingo Santamaría. Federico Santamaría dejó en su testamento una asignación para crear una universidad tecnológica, que finalmente se tomó el nombre del donante, del testador, aunque él no quería que se llamara, no quería que tuviera su nombre, pero le pusieron el nombre de él igual, me parece muy bien en todo caso. Ese cuento lo hizo por modestia. Eh, la cuestión es, ¿fue una asignación modal o fue una asignación condicional? ¿Mm?
Porque fíjate tú que no es lo mismo dejarle $1.000 millones a la futura universidad que se va a formar con estos $1.000 millones, en cuyo caso le estás dejando una asignación testamentaria a una persona jurídica que no existe, pero bajo la condición de que llegue a existir dentro de cierto plazo. Esa es una. La otra posibilidad, porque esto era cuestión de interpretación, es que tú designas herederos a 6 personas muy connotados, chilenos muy connotados, entre los que estaba uno de los antiguos Agustín Edwards, uno de los antepasados de los actuales Agustines Edwards. Eran 6 personas y se les dejó una asignación testamentaria en que ellos, por la cual ellos se hacían dueños de la fortuna de Federico Santamaría, pero bajo la carga, bajo el modo de fundar una universidad. Por lo tanto, en este caso, la asignación se le hizo a personas existentes, no fue hecha a una persona inexistente. ¿Quiénes son las personas existentes? Estos 6 prohombres de la vía pública chilena de aquella época. Esto era importante porque después se produjo un juicio en que el rector de la universidad, una vez que estaba fundado, demandó a estos señores para que entregaran un porcentaje de la fortuna de Federico Santamaría con la que se habían quedado en virtud de los honorarios del premio que la ley establece para aquellos que asumen una asignación testamentaria con un modo, con una carga, porque se entiende que es un trabajo en el fondo, que es una carga y que merece una remuneración a menos que el testador se lo hubiese quitado. Resulta que no dijo nada en el testamento. Así que ellos se quedaron con un porcentaje que tengo entendido que era del 15% de la fortuna de Federico Santamaría. Entonces el rector quería que se la devolvieran, diciéndole, ustedes no tienen derecho a quedarse con ese dinero porque esta no era una asignación modal, sino que era una asignación hecha a personas que no existe, pero que se entiende o se espera que exista. Por lo tanto, en ese caso, el heredero directo era esta persona jurídica que yo represento en la Universidad de Santa María. Así que devuelva la plata. Esto fue famoso porque se le pidió incluso un informe en derecho a un famoso jurisconsulto francés, de esos que aparecen en los libros de historia del derecho, quien hizo un informe en derecho muy, muy notable, famoso además. Finalmente la universidad perdió el juicio, y estos 6 prohombres se quedaron con el 15% en justa remuneración del trabajo que había significado crear la universidad. Otro caso famoso es el de Testamento de Edmond de Goncourt. Tal vez a ustedes les suena, pero en Francia todos los años se le da el premio Goncourt a la mejor novela o al mejor escritor del año. Un premio muy prestigioso, no tanto como el Nobel de Literatura, en todo caso, pero sí muy prestigioso. Así que también Edmond de Goncourt, con su fortuna, una vez que murió, estableció que se premiara todos los años a los mejores escritores franceses. Después dice el condenado por delitos de dañado ayuntamiento. Es que el problema está que los dañados ayuntamientos ya no existen. ¿Qué era un dañado ayuntamiento? El adulterio era un dañado ayuntamiento. Ayuntarse significa 2 personas teniendo relaciones sexuales o juntándose. Ayuntarse como una yunta de bueyes. Yunta significa juntos. Esos delitos ya no existen. Ya pasó así que es inaplicable esto del condenado por delitos ya daño ayuntamiento. Esta también es muy importante. Recordemos que en la sociedad del siglo XIX la Iglesia Católica tenía tremenda importancia, una tremenda influencia personal sobre las personas sobre las cuales ejercía su ministerio, y parecía algo peligroso que una persona, en el momento en que se está muriendo o dictando testamento y temiendo por el bien de su alma, decidiese dejar una gran cantidad de bienes, las que le permitía la ley, a la Iglesia Católica. Y en ello el eclesiástico confesor podía tener mucha influencia. Entonces se prohibió que el eclesiástico confesor pudiese heredar al causante, pues se temía que el eclesiástico lo influyese ahí en el lecho de muerte con imágenes aterrorizantes del infierno, pero asegurándole que si le dejaba bienes a él rezaría por su alma. Algo muy, entre paréntesis, si no es eclesiástico confesor será otra la figura, pero siempre en todo el mundo y siempre van a existir personas en situación de influir en otro de mente más débil o que se encuentran en una situación de desmedro. Así que en este caso un caso muy específico y se reguló especialmente. Hoy en día tal vez no tenga tanta importancia porque la religiosidad de las personas ha bajado, aunque sí hay muchas personas que aún son muy influenciadas por este tipo de cosas. Por eso parece igual necesario mantenerlo.
Ahora, tiene excepciones, se podría dejar a la iglesia parroquial o, o a otras personas. A los notarios y testigos del testamento. Esto es importante lo tengan en cuenta cuando hagan testamento en su vida profesional. El notario no puede ser, el notario no puede ser heredero, es incapaz de ser heredero del causante. Así que si quiere que se haga un testamento en que se le deja algo al notario, que él no es incapaz en general, esta es una incapacidad especial. Los testamentos que se autorizan en su notaría no lo pueden tener a él como beneficiario, no puede heredar. Así que mande el testamento y el testador a otra notaría. Eso es lo que hay que hacer. Los testigos tampoco pueden ser herederos. Fíjate que aquí hay una cuestión, un tip. Los parientes, incluso los hijos, pueden ser testigos del testamento. No son incapaces los hijos. Pero si en el testamento se les menciona para dejarles un beneficio extra, más allá de lo que la ley establece, como mejorarlos con la cuarta mejora, con la cuarta libre disposición, con algún legado, estas disposiciones especiales no tienen valor y se entienden nulas. Por eso es mejor que no figuren los hijos solamente haciendo esta prevención. Bien, aquí está la descripción de la naturaleza, la incapacidad, la vamos a dejar porque y ahí están cuáles son las indignidades para suceder, que están descritas en el video de que yo les hablo, en que se usan estas mismas diapositivas, así que los invito a ver los videos. Lo que yo ahora quiero entrar a la sucesión intestada y a los órdenes sucesores, en el capítulo 3. Sin embargo, antes de comenzar con esto, si tienen alguna duda, pregunta, observación, reclamo, bienvenido, cuéntenme. Profesor, Sí, entonces la última parte de la incapacidad se entendía así como en general cualquiera que pudiese influir en el causante, ¿cierto? En su último momento. claro, La parte del notario no me quedó clara porque decía notario. Empleados, de la pero notaría. No pueden ser testigos los empleados de una notaría y no pueden figurar en el testamento como beneficiarios. Y mire, muchas personas pueden influir en una persona que se está muriendo, que va a dictar testamento. La mejor amiga, el mejor amigo, la pareja. Es evidente que hay personas que tienen mayor influencia que otras en la mente y las decisiones de sus deudos. Pero se consideró, probablemente por el espíritu liberal que animaba el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, se consideró que la influencia que un cura confesor podía tener en una persona que se estaba muriendo y que iba a dictar testamento era demasiado alta y demasiado peligrosa. El terror al infierno, el terror a perder el alma, puede llevar a las personas a tomar decisiones incluso en perjuicio de su propia familia. Y por eso, debido a esa especial e importante influencia, se les dejó fuera. No podían heredar los curas confesores. Ahora, eso no significa que un sacerdote no pudiese ser heredero, porque si no eras cura confesor y solo eras sacerdote católico, entonces sí, en ese caso sí puede ser heredero de otro. Es que es la figura del guía espiritual, no sé si ustedes son católicos o la conocen, la figura del guía espiritual, del sacerdote que está conversando con su parroquiano cada cierto tiempo, en forma constante, respecto del alma, de Dios y de religión, y que lo que se llama guía espiritual puede tener una tremenda influencia en la persona y está desdibujar la realidad. Sí, personas que usan mal su influencia sobre otras han existido, siempre han existido, pero esta especialmente se reguló. No sé si eso le contesta la pregunta, estimado. sí, profesor. Qué bueno. Vamos a la sucesión intestada, entonces. Bien. Sucesión de intestada es la regla general. Sucesión intestada es aquella en que no hay testamento. Ahora, cuidado, que puede ocurrir que exista un testamento y sin embargo igual se apliquen las reglas de la sucesión intestada. Por ejemplo, si un testamento, la primera, se dicta testamento pero este es declarado nulo. Se dicta testamento pero es revocado por uno posterior que dice que se revoca el testamento. Punto. Si dicta testamento pero solamente hace declaraciones, es decir, declaro que fui feliz en mi vida y además Pedrito fue mi hijo, ha habido una relación con María.
O sea, reconoce un hijo en el testamento. O sea, hay solo declaraciones. O dicta testamento y dispone de bienes, pero parcialmente. Un testamento de una página en que dice, le dejo la cuarta de mejoras a Juanito, mi hijo preferido. Listo. Eso es todo. Entonces, en ese caso tenemos una sucesión que es parte testada y parte intestada. ¿Mm? Cuando es intestada, es regulada por la ley. La ley dice cuál es el orden. Así que vamos viendo cuáles son estas. Partimos del artículo 980. Recuérdenlo. Artículo 980. Reglas relativas a la sucesión intestada. Aquí están los casos que les decía yo. El difunto no dispuso de sus bienes, es decir, se quedó callado, no hay testamento. Cuando no ha dispuesto de sus bienes conforme a derecho, es decir, dictó testamento, pero le dejó todos sus bienes al amante, dejando fuera a sus hijos, a su mujer, o a sus ascendientes, si corresponde, porque son legitimarios también. Así que no dictó conforme a derecho. O las disposiciones no han tenido efecto, porque, por ejemplo, las personas a quien le dejó los bienes estaban muertas al momento en que él murió. Puede ser que un testamento quede desactualizado. Le dejo todos mis bienes a mi compadre Juan, el compadre, que no un pariente. Pero cuando el compadre Juan se muere antes, entonces el día que yo me muero, mi testamento no tiene efecto porque el compadre Juan está muerto y sus hijos no lo representan, porque eso no opera en este orden sucesorio, no hay orden sucesorio. Así que, ¿cuáles son estos? Causante falleció sin otorgar testamento, causante testó pero no dispuso esos bienes, solo formuló declaraciones, que es lo que les decía hace un rato. Testamento solo contiene legados, también es ese otro, enfrentado testamento en sí, en que la persona dispuso de todo, como no tenía legitimario, dejó puros legados. Así que se aplican las reglas de sucesión testada, se aplican, pero por el resto de bienes, y resulta que no tenía otros bienes, dejó todos los bienes que tenía, los legó. Así que otra es, causante testó y puso los bienes, pero es anulado por no haberlo hecho en conformidad a la ley. El típico caso de aquel que dicta un testamento infringiendo las normas de la solemnidad del testamento o dejándose a personas que no corresponden, etc. Ahí tenemos. Ahora, la sucesión intestada nos da un orden lógico en el cual nosotros vamos a repartir los bienes. Esto implica entonces que esto es como una lista de espera. Primero van ciertas personas, y si estas no quieren o no pueden, sigue la siguiente en la fila. Si estas no quieren o no pueden, viene la siguiente. Una verdadera lista de espera. ¿Y cuál es la lógica de esta lista de espera? Bueno, la lógica es que la sucesión intestada se rige según lo que una persona hubiese hecho de manera por lógica. Y se dice que, en este caso, se dice que el amor baja, el amor sube y el amor se extiende. Es decir, baja hacia los hijos, sube hacia los padres o abuelos, y una vez que, y si esas personas no pueden heredar, entonces recién le damos a los que están a nuestro lado, a nuestros iguales, a nuestros padres, que serían los hermanos. Entonces primero los hijos, después los ascendientes y después los hermanos, al final. Ese es el orden, entonces. Por eso el dibujito que se ve en pantalla, el amor baja, el amor sube, el amor se extiende. Esa sería la idea. Entonces, si una persona muere sin dejar testamento, vamos a hacer lo que lógicamente debes hacer. Ahora, es verdad que hay gente que odia a sus hijos, hay gente que odia a sus padres, y hay hermanos que no se hablan, eso es verdad. Pero vamos a suponer, porque lo normal será que haya amor o cariño entre la familia, y que si no tienes hijos, ni padres, ni cónyuge, le dejes los bienes a tu hermano. Se supone. Pero cuidado, los hermanos no son legitimarios. Como no son legitimarios, en caso de testamento pueden ser excluidos. Los hermanos no son herederos forzosos. Eso es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo sucedemos a una persona? Por derecho personal y por derecho a representación. El derecho a representación ya lo vimos. Lo vimos en clase. Así que aquí están las diapositivas de derecho a representación. Yo no lo voy a pasar de largo porque ya vimos esto y lo detallamos claramente en el pizarrón. Lo que sí puedo decir es que el derecho a representación es una forma de sucesión indirecta. Fíjate, sucesión directa, una persona hereda por sí misma sin la intervención de otra. O sea, el hijo hereda al padre. Eso es directo. Pero también podría ser indirecta.
cuando se sucede gracias a la intervención de otra persona. Ese sería el derecho de transmisión, que ya lo vimos también en clase, ¿se acuerdan? Es decir, Luxic le deja $1.000.000 a mi amigo Juan, y mi amigo Juan, me quedan 10 minutos, mi amigo Juan eh, eh, hereda, pero no dice nada, se muere sin decir sí o no, y él me dejó por testamento sus bienes a mí. Entonces ahí él me transmitió su derecho a aceptar o repudiar el $1.000.000 que le dejó Luxic. Ese es el derecho de transmisión. En cambio, el derecho de representación es una situación completamente distinta, porque la transmisión ocurre en sucesión testada o intestada. En cambio, la representación solo la intestada. En los órdenes sucesorios, ¿en cuáles? El primero y tercer orden sucesorio. Es decir, abuelos, hijos, abuelos, padres, nietos. O hermano, hermano, sobrino. Solo en esa situación existe el derecho de representación. También es indirecta. Y por último, una forma indirecta es el acrecimiento. Son 3 hermanos, uno de ellos no puede heredar porque es indigno, no puede heredar porque repudia la herencia. Entonces, la parte que le tocaba a ese hermano acrece o aumenta la de los otros herederos. Entonces, tenemos que los otros 2 hermanos que quedan, en este ejemplo, heredaron de manera directa 1/3 de los bienes directamente del causante, porque les tocaba 1/3. Y de manera indirecta, la mitad del tercio del hermano que repudió, por ejemplo, porque acrecieron. Entonces ahí hablamos de sucesión indirecta. Y se puede dar que en un solo heredero haya heredado una parte de manera directa y otra indirecta por acrecimiento, por representación o por transmisión. ¿Mm? Ah, se quedó pegado. Ahí sí. ¿Perdón? ¿Sí? Cuéntame. La parte del acrecimiento, si no te entendí bien, esta parte donde dice que ustedes son 3 hermanos, pero uno de ellos no hereda, entonces esa parte se va a repartir a los otros 2. Así es. Y eso ocurre en la sucesión intestada como testada. Porque puede ser que no sean 3 hermanos, sino 3 compadres. Se murió el compadre Lucho y a sus compañeros con los que jugaba Dudo todos los días en el bar, les dejó todos sus bienes. También puede ocurrir eso. Y uno de los compadres repudia la herencia. ¿Por qué? Anda a saber tú. Entonces la parte del que repudió va a dar a los otros amigos, si es que eran herederos universales. Recuerda lo que vimos al principio de la clase. Porque si en el testamento se los dejó como herederos de cuota, y cada uno de ellos iba a recibir 1/3 exacto de sus bienes y no más, entonces el heredero que repudia no acrece a los otros, sino que a esa parte del que repudió va a tener que repartirse según las reglas de sucesión intestada. Y ahí habrá que ver qué parientes hay, si hay hermanos o parientes en el sexto grado inclusive. Y si no los hay, ese tercio va a ir a dar al fisco, porque así funcionan estas leyes. ¿Se entiende? Bueno, aquí se llegó la representación, pero como ya la vimos en clase, la verdad es que lo voy a dejar, lo voy a adelantar nomás. Y vamos a los órdenes de sucesión. ¿Quiénes son los herederos a intestato? Parece un poquito, parece que aquí quiero llegar a la etapa de esta parte. Allá. De los órdenes, capítulo 3, sucesión intestada, órdenes de sucesión intestada. De partida, hoy en día existen 5 órdenes de sucesión. Esto es súper preguntado y es fundamental sabérselo muy bien para poder aplicarlo al caso práctico que está disponible ahí en la página web. Hay 2 casos prácticos, recuerden. Uno que es para resolverlo en clase y para hacer preguntas y resolverlo todo junto. Y otro caso práctico que se va a preguntar en la prueba. Es decir, yo voy a hacer preguntas de selección múltiple sobre el segundo caso, que es el que tienen que ir resolviendo ustedes desde ya. Y un insumo para resolverlo es estas reglas que estamos viendo ahora. Así que son muy, muy importantes. ¿Cuáles son los herederos a intestato? Aquí hay que hacer una actualización, porque aquí dice descendientes, ascendientes, son los herederos, cónyuge sobreviviente, pero también deben agregar el conviviente civil. El conviviente civil también es un heredero a intestato hoy en día. Lo que pasa es que esta diapositiva no le he actualizado a eso.
Pero los parientes colaterales, hasta el sexto grado, el adoptado, que en realidad se asimila a los descendientes, el adoptado tiene la misma categoría jurídica que el hijo. Hoy en día, no siempre fue así, pero hoy en día no hay ninguna diferencia. Si una persona adoptada es como si fuese hijo sanguíneo de otra persona, o sea, como si hubiese filiación natural. Y, por supuesto, en el último orden sucesorio, el fisco. Esto significa que en Chile no existen herencias sin heredero, porque por último, el heredero es el fisco. Así que siempre hay un heredero. ¿Mm? Vamos viendo. Esto que está en rojo se lo tienen que saber con el Padre Nuestro. Yo suelo preguntar esto. ¿Qué es un orden de sucesión intestada? Lo pregunto en los grados. ¿Qué es un cabeza de orden? Entre paréntesis, me sorprendió la cantidad de alumnos que no saben lo que es un cabeza de orden. Fíjense la definición, léanla con cuidado y díganme si es poco claro o necesita alguna aclaración. ¿Para qué la voy a leer en voz alta? Si está ahí la diapositiva. Pero tal vez necesiten alguna aclaración y me gustaría, yo gustoso, aclarar lo que necesito. La cuestión es la siguiente, amigos. Este grupo de parientes que es el orden sucesorio es un grupo cerrado. La herencia se reparte entre ellos. El siguiente grupo queda excluido. Pero la cuestión es, ¿en qué momento sabemos que del primer grupo debemos pasar al segundo? ¿Y cómo sabemos cuando del segundo debemos pasar al tercero? Ahí es donde juegan su rol en los cabezas de orden. El cabeza de orden es el abanderado. ¿Sí? Para que pasemos, existiendo el cabeza de orden, no hay ninguna posibilidad de que pasemos del grupo 1 al grupo 2, del grupo 2 al grupo 3. El cabeza de orden clava la pica en Flandes y no se puede pasar al siguiente. Pero si desaparece el cabeza de orden, si nunca, perdón, dicho otra vez, si no estuvo el cabeza de orden, no existía al momento de la apertura de la sucesión, o repudió la herencia, por ejemplo, que puede ser falta después, en esa situación, no habiendo otro cabeza de orden, porque a veces pueden ser varios, tac, eso marca que nos pasamos al siguiente orden sucesorio. Por eso es tan importante el cabeza de orden, porque nos indica, nos da la señal de que debemos cambiar de orden sucesorio. Así que a tenerlo en cuenta. ¿Qué más podemos decir al respecto? El año 99, más concretamente el 27 de octubre del año 99, se dictó o se publicó y comenzó a regir una reforma importantísima, la que afectó tanto al derecho de familia como al derecho sucesorio. De partida, en derecho de familia, dejaron de existir los hijos naturales y los hijos ilegítimos. O sea, ahora existen hijos matrimoniales y no matrimoniales. Categoría que no tiene ninguna importancia jurídica. Hoy en día existen un solo orden sucesorio, porque antes había que distinguir. Había que distinguir si el muerto era un hijo legítimo o no lo era. Si era un hijo, el muerto era un hijo legítimo, entonces tenía como heredero legitimario, heredero forzoso, a un cierto grupo de parientes, entre los que estaban los padres, por ejemplo. ¿Mm? Los hermanos legítimos también. Pero si el muerto era un hijo natural o un hijo ilegítimo, se le aplicaba otro orden sucesorio. ¿Por qué? Porque se entendía que un hijo natural tenía padres naturales, o si era ilegítimo, no tenía padre o madre que lo hubiera reconocido. Por lo tanto, se repartían los bienes de una manera completamente distinta. Así que antes del 27 de octubre del 99 había que distinguir respecto de la legitimidad del muerto. Fíjate qué absurdo. Hoy en día da lo mismo que el muerto sea hijo matrimonial o no matrimonial. Pero eso lo vamos a explicar en el siguiente bloque, porque nuevamente se nos acabó el tiempo de Zoom. Así que voy a cortar Zoom, voy a cortar la diapositiva y los invito a conectarse de nuevo inmediatamente como hicimos recién. Nos vemos.